con la ponencia titulada Tipificación del queso prensa madurado artesanal de Tataltepec de Valdés, Oaxaca. Quien le impartirá será el maestro Saris Ulises Ramos Gabriel, egresado adscrito a la División de Estudios de Posgrado de Maestría de Producción y Sanidad Animal de la Universidad del Mar. Es maestro en Producción y Sanidad Animal de esta misma universidad y licenciado en zootecnia de la misma. Trabaja en sistemas de producción animal, alimentos agropecuarios y ciencias de la carne y de la leche. Ha realizado estudios físico-químicos, bromatológicos, microbiológicos y sensoriales y de innovación tecnológica en procesos alimentarios. Es autor de diferentes artículos relacionados con el área de adición y de uso de aditivos para mejorar las características sensoriales de acuerdo a las preferencias del consumidor. Muy bien, entonces, bien, entonces tenemos en línea ya al maestro. Maestro, buenas tardes, ¿nos escuchas bien? Mi exposición va orientada principalmente a los temas del queso. Trabajo en la línea, como ya había mencionado, el área de la ciencia y de la carne y de la leche. En este caso presentaré un tema que fue trabajo de investigación de diversos colaboradores, en los cuales nos enfocábamos a identificar un queso, que era el queso de la región, el queso prensa, en los cuales, antes de iniciar, quisiera mencionar un pequeño exordio de lo que se ha dado en México, la situación, la situación actual de los quesos en el mercado, tanto en la parte industrial como en la parte artesanal. Y pues el pequeño exordio es que México es rico en gastronomía, razón por la cual diversos alimentos como el queso son temas de nuestra investigación y pues ejercen una trascendencia cultural, económica, nutricional, política y científico-tecnológica, lo cual pues fueron reconocidas ante la UNESCO en el año 2010. El punto cultural es esencial ya que el proceso de elaboración está directamente ligado al sabor y a las características propias y de comercialización de cada queso. De acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, la OMC, esta interacción local, regional o nacional genera ingresos al fabricante, a lo cual, pues al verse afectado por productos análogos o esta competencia desleal, repercute directamente en los ingresos del consumidor y obviamente del productor. Los productos análogos de baja calidad, antes mencionados, pues repercuten en la economía basada en el autoempleo. Los productos, solo para darnos una idea del impacto económico que se genera por la producción de quesos en México, en el año 2016 fue de 751.300 toneladas de queso con un valor estimado de 1.495.000 millones de dólares. Sin embargo, pues cercamente de este 75% del volumen producido pertenece al nivel industrial, en los cuales muy poco queso de origen artesanal es comercializado a nivel estatal o a nivel nacional. Sin embargo, en el ambiente tecnológico que nos desenvolvemos, pues se han permitido diversas vinculaciones como esta, en el cual se han posicionado 5 quesos que cuestan de una marca colectiva o denominación de origen. En este caso, pues ya damos inicio, que en México existen cerca de 31 quesos genuinos mexicanos, de los cuales por su volumen producido en México destaca el queso de hebra, quesillo, queso Oaxaca, como le gusten llamar, los cuales son queso de pasta hilada, el tipo manchego, que es un producto madurado, y el queso menonita en Chihuahua o Chihuahua. Y tenemos primeramente el panela, que es el que sería un queso fresco. De las denominaciones de origen en México no contamos, solamente con marcas colectivas en las cuales tenemos el queso cotija, el queso cocingo, el queso doble crema, el queso Quetepec y el queso poro de Tabasco. Como había mencionado anteriormente, 31 quesos genuinos mexicanos son considerados gastronómicamente ante la UNESCO en el 2010 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y en los cuales destacan 4 quesos en la región de Oaxaca, en los cuales ya había mencionado el queso de Reyes Etla o quesillo, el queso de Aro, que son los quesos que se consumen más a nivel estatal, pero también contamos con quesos como el seco del Istmo de Tehuantepec, que son menos conocidos, y el queso de Tataltepec, o que también se produce en diversas regiones de la costa, el queso prensa.
Hicimos un pequeño estudio como antecedentes en los cuales pues se contabilizaron 8 productores en los cuales se llegó a la conclusión de que había diferentes variables en el proceso de elaboración, tanto que utilizaban cuajo animal o cuajo enzimático, algunos utilizaban, eran una cuajada de cuadros o molidos finos, algunos utilizaban sal marina o sal refinada, el prensado podía ser meramente artesanal usando piedras con soga de cuero y palma, o prensas de madera y acero inoxidable. Y la comercialización puede ser desde el día 1 de elaboración hasta los 90 días. El proceso genuino, pues más antiguo, el que tiene registro, tiene 42 años de conservación, o sea, 4 generaciones según la productora. Y el estudio de caso de todos los productores se ubica en queso artesanal de Tataltepec de Valdés, Oaxaca. En los objetivos de nuestra investigación fue tipificar el queso de periodos y 4 diferentes tiempos de maduración, en los cuales los objetivos específicos eran evaluar las características físico-químicas, bromatológicas y sensoriales del queso a diferentes estados de maduración y temporada del año. Las evaluaciones físico-químicas se hicieron en el Laboratorio de Tecnología de Productos Pecuarios de la Universidad del Mar. Se consideraron las variables pH, midiéndose con un potenciómetro de la marca HANA y un espectrofotómetro para la variable de color, con un espectrofotómetro de esfera. Las variables bromatológicas se realizaron en el Laboratorio de Análisis de Alimentos y Aguas en Oaxaca y se obtuvo una valoración nutrimental apegada a la norma 051. El análisis sensorial se realizó en un aula de la Universidad del Mar y se ocuparon 125, se requirieron 125 consumidores para realizar el estudio. Como ya he mencionado, la materia prima fue obtenida de Tataltepec de Valdés. El mismo productor que nos dio el queso maduró los quesos a 27 grados centígrados con 60% de humedad relativa. Los bovinos, los cuales se trajo la materia prima, cuentan con un certificado de dato libre de brucela y tuberculosis, de acuerdo a lo especificado en la norma oficial mexicana, con un genotipo de 1/4 suizo, 3/4 cebú. La alimentación del animal fue pastoreo a libre extensivo y agua a libre acceso. El proceso de elaboración, ya lo había mencionado, fueron de bovinos 3/4 cebú, 1/4 suizo, los cuales utilizó leche sin pasteurizar. La quesería que quiso hacer esta vinculación fue la quesería Don Conrado, que había mencionado antes, y en los cuales en total se utilizaron 8 quesos. Las fuentes de variación la temporada fueron lluvias y el periodo de estiajes, en los cuales pues en nuestra región tenemos 2 épocas bien delimitadas, bien marcadas, en las cuales la maduración del producto fue 1 semana, 3 semanas, 6 semanas y 12 semanas para ambos periodos. El diseño experimental utilizado fueron variando de acuerdo al estudio. Se utilizó un completamente localizado por análisis de varianza, tanto para físico-químico como para bromatológico y para sus diferentes variables. Y el experimental optimizado fue monádico secuencial para análisis sensorial en análisis de consumidores. La evaluación físico-química, en este caso tenemos la primera variable que es pH. Es una variable muy importante cuando se requieren hacer estudios de caracterización. En este caso, el valor encontrado de manera general fue el más bajo o el pH más ácido fue en 5.31, 5.3, y el valor más cercano a 7 fue 5.92, en los cuales solamente se encuentran diferencias significativas por efecto del periodo a las 6 semanas. Este queso es semejante a otros quesos que se producen en México, como puede ser el queso tipo manchego. También se produce se asemeja al queso cotija, que en este caso ese queso sí cuenta con marca colectiva. Para las variables físico-químicas, en el parámetro color, nos guiamos bajo el Consorcio Internacional de Iluminación, en los cuales la primera variable, luminosidad, de manera general, encontramos que el queso, conforme avanza la maduración, y en el cual nos apoyamos con las imágenes cómo se veía el queso físicamente, semanas, 6 semanas y 12 semanas, pues, observamos que la luminosidad va reduciendo.
Esto puede estar muy ligado a que el queso o el producto va perdiendo agua durante la maduración, en los cuales nomás encontramos una diferencia meramente calculada por el espectrofotómetro a las 3 semanas. Hubiese querido poner las dos imágenes, pero casi, bueno, si lo ven visiblemente con las imágenes, el queso visiblemente no se nota diferencia en el consumidor. La intensidad del color rojo, se encontraban diferencias significativas a las 3 y 12 semanas, en las cuales por efecto del periodo sí se encuentran diferencias y va bajando la intensidad del color, no, la intensidad del color rojo se va incrementando conforme avanzan los tiempos de maduración. En este caso, la intensidad del color amarillo, igual, de manera general, va incrementándose hasta las 6 semanas, que podemos ver que una tonalidad visible de color amarillo, en los cuales encontramos solamente diferencias significativas, repito otra vez, mediante el cálculo del espectrofotómetro a las 3 semanas. No encontrándose diferencias por el efecto tanto del tiempo como la temporada en la pureza del color. Proseguimos la siguiente variable, que es la matiz o tonalidad de color, en las cuales encontramos igual diferencia a las 3 y 12 semanas. Estas pueden estar relacionadas conforme a la composición morfológica que más adelante voy a explicar y a la naturaleza de las bacterias que se desarrollan. Es decir que el queso utilizado no es pasteurizado, pero sí cuenta con certificado libre de brucela y tuberculosis. Para la variable, bueno, la composición bromatológica de manera general, nos guiamos con la norma de referencia de 0,92 que exige que debe tener ciertas determinaciones, o el producto debe evaluarse para ciertos componentes y posteriormente esta debe estar ligada a la norma oficial mexicana, en los cuales se exige ciertos componentes deben ser verificados y en los cuales exige primeramente que sea matemática, en los cuales corroboramos que el producto, conforme avanza el periodo de maduración, la materia seca se va incrementando, lo que significa que va ligada a la humedad, hay menor cantidad de humedad conforme avanza la maduración. Y de igual modo encontramos diferencias significativas por efecto de la temporada a las 6 semanas y 12 semanas. Le siguen las cenizas que podíamos darnos cuenta que solamente se incrementan conforme avanza el tiempo de maduración y existen diferencias significativas a la primera semana de maduración por efecto del periodo. Para extracto libre de nitrógeno, de igual modo, hay una variación por efecto de la temporada a las 3 y 6 semanas. Esto probablemente puede ser originario al cambio de la dieta o a la alimentación del animal. Para la proteína, que sí nos interesa mucho, hay diferencias tanto a la primera semana, a la tercera semana y a la 12ª semana por efecto del periodo. Lo podemos ver la probabilidad y en las cuales podemos también, al verse afectada por contener mayor cantidad de materia seca, podemos ver que se incrementa el índice de proteína. Le sigue la cantidad de grasa, igual en todos los tiempos, por efecto, hay diferencia significativa y de manera general podemos decir que también la grasa se va incrementando. Entonces podemos decir que un trozo de quesos a 100 gramos a 12 semanas va a tener un mayor contenido nutricional que un queso fresco que tenga mayor cantidad de agua, pues va a tener un menor aporte calórico o energético. Para los resultados y discusiones se analizaron, se requirieron consumidores en los cuales de manera general se evaluó la preferencia, la aceptación y la actitud de compra de estos mismos, que es importante para saber si un queso va a resultar exitoso o no en el mercado, porque muchas veces se lanza un producto, pero no contamos con la opinión del consumidor, los cuales en preferencia, aceptación y actitud de compra, los quesos a 1 semana y 3 semanas fueron de mayor agrado que los quesos pues más maduros a 6 y 12 semanas, en los cuales este último valor de 6 y 12 semanas podemos dar un repunte de 0.1 en quesos a 12 semanas, los cuales
Para el gráfico general de atributos, en los cuales se evaluó el color, olor, tacto, textura y aroma, podemos observar que los quesos a 1 y 3 semanas están más alejados o más cercanos, perdón, a la periferia, y entre más cercanos a la periferia son quesos que van a tener una mayor aceptación por el consumidor de manera general. Sin embargo, a los quesos a 6 semanas podemos observar que en los aspectos de color, tacto, aroma y resabio resaltan sobre su homólogo a 12 semanas. Conclusiones, pues de manera general encontramos que el intervalo de acidez presente en los quesos fue de 5,3 a 5,9, tomando en cuenta que 5,6 es un valor aceptable en promedio para la calidad normativa, de acuerdo a la norma que ya expliqué, la 092. Y los quesos de secas presentan una mayor luminosidad en tonalidades de color amarillo sobre sus homólogos de lluvia. Por ende, la calidad nutricional del queso madurado permitió caracterizar al producto, especialmente conforme avanza la maduración, en un queso rico en proteínas, grasas y cenizas, y el consumidor distinguió la maduración por efecto teniendo a más agrados sobre los más frescos que había mencionado, quesos a 1 y 3 semanas. La presente investigación permitió conocer las propiedades cuantitativas y descriptivas del queso a través de una tipificación. El queso evaluado cumple criterios normativos, lo cual servirá de soporte para gestionar una denominación de origen o primeramente una marca colectiva por parte de los productores. Un agradecimiento muy especial a CONACYT por la beca otorgada durante la realización de este estudio. Igualmente un reconocimiento a la Universidad del Mar que permitió abrir sus puertas, y la vinculación de esa empresa que es Quesos Don Conrado por la vinculación. Y sería todo. Muchas gracias. Muy bien, maestro, muchas gracias por interesante tema y trabajo de investigación que permite definir el tiempo de maduración óptimo para este tipo de queso. Bien, entonces, vamos a iniciar con una sesión de preguntas. Hay varias aquí. La primera pregunta la hace Jos Martínez. Pregunta y dice, ¿qué es la marca colectiva y cómo puede contribuir a la denominación de origen? Ok, sí. Primeramente tenemos que diferenciar que una marca colectiva y denominación de origen son términos propiamente legales, en los cuales voy a volver a compartir la pantalla. Bueno, mientras quisiera ver si pueden ver la pantalla, ¿sí se observa? En este caso, son términos, ¿no se ve? Son dos términos propiamente legales, en los cuales la legislación dice que una marca colectiva es aquella propiamente marca que se registra y tienen estudios en los cuales avalan que ese queso es único y no se diferencia de un queso que ya está registrado. Una denominación de origen seguiría posterior a esto, en los cuales una denominación de origen es propiamente que el queso solamente se puede producir en la región que se elabora y no puede ser procesado, realizado y comercializado por alguna otra marca o alguna otra región o algunos otros productores que tengan las mismas, la materia prima que es el queso y lo puedan comercializar. Esto genera un impacto muy económico sobre realmente las regiones que elaboran, como fue el primer queso Cotija, que fue el queso Michoacán o Cotija, que ya está en camino a ser el primer queso con denominación de origen. Muy bien, muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta la hace Lenin Quille. ¿Cuál es la diferencia entre preferencia y aceptación en la evaluación sensorial? ¿Y cuántos y qué tipo de jueces, y con cuántos, perdón, y qué tipo de jueces trabajó? Ok. La primera pregunta fue la diferencia entre preferencia, aceptación y, bueno, vamos a poner actitud de compra. Muchos consumidores pueden preferir un queso, sin embargo, no pueden llegar a adquirir el producto. Si les gusta algunos atributos, los cuales se le iguala al siguiente, que era un gráfico comparativo, pero de atributos, en los cuales nos permiten comprender por qué ese producto lo aceptan o lo rechazan. Es una de dos. Para la actitud de compra, muchos consumidores pueden, en este caso, vemos el ejemplo de los quesos en mayor tiempo de maduración, que fueron a 6 semanas y 12 semanas, que hubo un repunte.
a las 12 semanas, en las cuales pues la actitud de compra, si podemos observar, se va incrementando, contrario a los valores que tiene a 6 semanas, que no lo comprarían. En este caso nos ayuda a explicar los atributos, por qué lo rechazan, en los cuales podemos ver que los quesos a 6 semanas tienen o les atribuye, bueno, les gusta más el olor, el tacto, el aroma y el resabio que deja, que son atributos propiamente sensoriales. ¿Cuántos consumidores son apropiados para realizar un estudio de consumidor? Algunos libros señalan que 100, que es el término, bueno, el número adecuado de consumidores, y hay otros que dicen que deben ser una mayor cantidad. Esto va en condiciones del mercado o los consumidores que acepten participar. Muchas veces hacer un estudio con un panel entrenados es más costoso, en los cuales bueno, cuestiones de tiempo decidimos hacer un estudio propiamente de solo consumidores. Muy bien, maestro. La siguiente pregunta la hace la maestra Lady Laura, jefa de carrera de Ingeniería en Agroindustrias. Antes de la pregunta, pues ella manda un mensaje de felicitación por trabajar con la caracterización de este queso mexicano. La pregunta es, ¿qué retos tendrán que superar los productores de esta región para poder comercializar este queso y aumentar su difusión y reconocimiento a nivel nacional? ¿A qué atribuyen, la siguiente pregunta que hace la maestra Lady es, ¿a qué atribuye que el queso de maduración tuvo la mayor aceptación? Ok, bueno, la última pregunta no la entendí muy bien, pero eh, muchas gracias a la maestra Lady, creo que fue. Ajá. Primeramente los retos que hubo, bueno, que hay después de realizar un estudio básico para que puedan darlo a conocer. Primeramente sería, la productora ya cuenta con su marca personal, los cuales no solamente ella busca el beneficio para que ella pueda comercializar este queso en otras regiones, sin embargo, ella busca una marca colectiva, como decía, para que los demás productores de la región se quieran unir a este concepto de ser un queso, el primer queso en la costa, los cuales tenga un valor más económico. En este caso también ella me decía su iniciativa de que pudieran unirse más productores, se le podía dar primeramente esta difusión. Ok, ya tenemos un estudio que avala que nuestro queso cumple cualidades normativas, y ver cuántos productores estarían interesados a unirse a una organización para exigir apoyo, en los cuales puedan finalmente registrarlo y pues que la Profeco también los avale como un producto que sea inocuo. Sería más una presión social. Retomemos el caso del queso de Reyes Etla, que es un queso que ahorita está en apogeo, o bueno, de todos esos quesos industriales, los cuales no son de leche, tienen otros aditivos, en los cuales muchas veces no llevan leche. Y en el caso del quesillo, pues se produce a nivel nacional, en los cuales los productores, meramente ese de quesillo que se asemeja al mozzarella, deberías quedarse todos esos ingresos económicos en la región si se pusiera en marcha una marca colectiva y posteriormente una denominación de origen. En este caso, los productores deben someter mayor presión y posteriormente hacer más estudios del queso. En este caso tenemos un estudio de microbiológico que lo exige la normatividad, la norma 051 para el correcto etiquetado, y en este caso solamente queda unirse y los productores poder exigir apoyo para decir, ok, tenemos un queso, queremos ingresar a una marca colectiva. Muy bien, nos quedan algunos minutos, breves minutos para continuar con otras dos preguntas muy importantes que nos hacen los asistentes. Bien, la primera la voy a resumir, está relacionada con el tipo de medios de cultivo que existen para la elaboración de este queso, si los hay o no, y pues qué tipos de microorganismos se pueden encontrar, ¿no? Es la caracterización microbiológica que nos comentabas. Brevemente, maestro, por favor. Ok, sí, sí, lo leo, aquí ya me apareció la pregunta. Sí hicimos un estudio microbiológico, los cuales no pude, bueno, pedir permiso, pero los cuales se encuentra un artículo en publicación que más adelante se va a dar a conocer, en los cuales de forma general se encontraron 17 filotipos de bacterias en el queso,
no se encontró presencia de hongos abundante, los cuales dentro de estos 17 filotipos de bacterias encontramos de manera general que estos son probióticos y conforme avanzan los diferentes tipos de maduración encontramos que la abundancia, porque hablamos de abundancia y riqueza, esta abundancia de bacterias va cambiando conforme a las condiciones de pH y a las condiciones de nutrimentos que van cambiando conforme pasa el tiempo de maduración o los animales también se alimentan de diferentes forrajes en los cuales me decía qué tipo de microorganismos especialmente se encuentran bacterias. No podemos determinar, bueno, no puedo dar a conocer toda esa información, pero se encontraron una cantidad de 17 bacterias. Si me puedo abundar más, se utilizaron técnicas de PCR para identificar específicamente qué bacterias y qué se seguiría para poder aislar esas bacterias, pues hacer una secuenciación de qué bacterias son las benéficas, pero no puedo abundar mucho al respecto. Bueno, muy bien. Supongo que las bacterias son todas de muchos de estos cultivos ácido-lácticos, entre otros, ¿no? Bien, entonces, de forma general, también vamos a terminar con esta pregunta muy clara y precisa. Es precisamente acerca de las buenas prácticas de manejo o de manufactura que se utilizaron o que se utilizan para la elaboración de este queso y terminamos. Ok. Prácticas de buena manufactura. Primeramente, por normatividad hay un manual, buenas prácticas para obtención de la materia prima, en los cuales de manera general el ordeñador debe estar sano, debe utilizar correcto lavado de las ubres, la leche en los termos donde va a ir, la leche debe estar correctamente limpios, en los cuales igual cuando se filtra o se recibe la leche debe haber ciertos, tomar titulación de la acidez de la leche. Posteriormente se debe tener un correcto aislado de la cámara o la región donde se va a realizar el queso. Ahí debe haber una correcta limpieza del personal y finalmente cuando se maduran los quesos debe haber un ambiente pues agradable en la maduración. En este caso, Tataltepec de Valdés tiene una temperatura de 27 grados centígrados a 60% de humedad, lo cual pues igual influyó en que el queso se pueda conservar hasta 90 días. Si abundamos de que se puede conservar más de 90 días, habría que hacer estudios. Sin embargo, la última pregunta que me hicieron, que le atribuyo la mayor aceptación de los quesos a una semana, sí, principalmente fue por los consumidores, los cuales pues pudieron percibir que un queso a una semana y 3 semanas son quesos más frescos. No habría que descartar los quesos a 6 y 12 semanas porque los paneles o los consumidores no están acostumbrados a quesos maduros, obviamente por diversas cuestiones culturales, pero podríamos decir que también puede ser aceptado el queso por un panel más entrenado, que los cuales pueda discriminar más atributos y pueda decir, ok, este queso madurado puede ir a cierto nicho de mercado que pueda adquirir este queso con un mayor valor para los productores. Bien, muy bien. También había una parte muy importante de la ponencia que hacías en donde nos explicabas cómo los animales habían sido sangrados para identificar la presencia o la ausencia, en este caso en la leche, de tuberculosis y también de brucelosis, ya que el proceso no lleva la pasteurización como se realizaría en otros quesos, ¿verdad? Esto es muy importante destacarlo. Quedan preguntas muy interesantes en el chat relacionadas con el precio que invitamos a que en breve las respondas interactuando un poco más con los asistentes. Voy a proceder a hacer la lectura del reconocimiento. La Universidad de la Costa le extiende un reconocimiento al maestro en ciencias Saris Ulises Ramos Gabriel por su valiosa participación en el tercer Simposio Internacional de Agroindustrias en Latinoamérica, celebrado los días 15 y 16 de octubre. Maestro, nuevamente, muchas gracias por tu participación. Es un tema definitivamente muy importante y bastante interesante para innovar en los sistemas de producción ganadera de la Costa Chica de Oaxaca. Muy bien, maestro, muchas gracias.